Hola, bienvenido a la primera sesión del curso de Amartiología, que habla sobre la doctrina del pecado. Sabemos que el pecado es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que afecta directamente la comprensión del hombre, de Dios, de la salvación. Y comprender esto no es un mero ejercicio intelectual, sino una necesidad vital para ver toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia presenta al pecado no como una infracción moral, sino es una rebelión consciente hacia Dios. Desde Agustín hasta la Reforma protestante se ha visto el relato de la caída del hombre como algo que contaminó al mundo trayendo una corrupción universal. En el pecado en su origen cósmico sabemos que antes que el hombre cayera se manifiesta el pecado en el mundo espiritual. En Ezequiel 28 describe a Satanás, el querubín protector, que fue enaltecido y arrojado de la presencia de Dios. El Nuevo Testamento confirma esta rebelión. En la segunda carta del apóstol Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregando a prisiones de oscuridad. Un ejemplo práctico de la importancia de lo que estamos viendo. Cuando un líder cristiano busca la gloria personal antes de la de Cristo, repite ese error original. Filipenses 2 nos llama a la humildad y a considerar a los demás como superiores. Este curso tiene que tomarse desde la perspectiva de la humildad. El pecado en el hombre se ve desde Génesis 3. Hay un relato central. Dios había advertido que de todo árbol del huerto podría uno comer, nuestros padres, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comería, porque el día que se comiera, ciertamente morirás. Pero la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, y la mentira que introduce es que no van a morir, contradiciendo al Creador. En Romanos 5:12 dice que como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres, y cuanto todos pecaron, todos están destituidos y estamos esclavizados porque sabemos que la incredulidad viene reflejo del Edén. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es fundamental y en el pecado vamos a ver la dimensión del mal. En primera de Juan 3:4 vemos la definición bíblica del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado, ¿qué es? La infracción de la ley. Hay incredulidad en el pecado, orgullo, deseo de ser como Dios, incredulidad de la palabra. Juan Calvino escribió, el origen del pecado fue la desobediencia del hombre porque llevado por la ambición se aparta de la autoridad de Dios. El día de hoy tenemos el materialismo que refleja la incredulidad de la provisión divina. Y Mateo 6:33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás vendrá. Vamos a ver cómo dentro de la teología sistemática se encuentra la martiología como una ciencia aparte de esta. Y es lo que veremos a continuación. Vamos a estudiar la teología sistemática y las ramas de la teología, donde vamos a encontrar la amartiología como el estudio del pecado. Este curso trata de centrar al pecado como algo que nos aparta de Dios, pero más que nada, dijimos, no como un ejercicio intelectual, sino la necesidad de saber que en Cristo encontramos redención, conocer a través del conocimiento de nuestra propia pecaminosidad, de la gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque como dice Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y necesitamos a Cristo todos los días, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el apóstol Juan en el capítulo 8 de su Evangelio. Por eso, hermanos, este curso lo que pretende no es tener más conocimiento acerca del pecado de Satanás, sino más conocimiento de nuestra pecaminosidad y de la necesidad de Cristo. Debemos de responder bíblicamente al pecado, confesando nuestros pecados, como dice la primera carta de Juan, resistiendo al diablo para que huya de nosotros, como dijo Santiago, y vivir en el Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5. Hermanos, espero que este curso sea de gran bendición y estaremos entonces abordando muchos aspectos acerca de la doctrina del pecado. Que Dios te bendiga.